Entonces, aquí les voy a mostrar unos videos con el fin de complementar el tema de la marca, lo que estuvimos ayer. Estos son unos videos o material complementario, de pronto algunos ya los habrán visto, estos están en la plataforma. Si no se escucha, me dicen, entonces ya los voy aquí a poner, entonces sobre el tema de la marca y el tema del brief o briefing también. Entonces aquí se los voy a colocar. Personas que cuando deciden emprender y necesitan crear un logo para su empresa, piensan que con eso ya es suficiente. Sin embargo, el logo solo es el corazón visual de la marca. La marca se compone por los siguientes elementos. Es el punto de partida para poder crear tu marca. La misión corresponde a la siguiente pregunta: ¿cuál es el principal motivo de la creación de tu empresa? Y la visión es a dónde quieres llegar con tu marca. Por ejemplo, yo soy comunicador visual y mi misión es ayudar y asesorar a las personas emprendedoras a crecer usando la estrategia y la tecnología. Por otro lado, mi visión es viajar por el mundo creando marcas y compartiendo conocimientos. Es parte fundamental de tu marca, es un proceso largo para poder crearlo, pero debes hacerlo con las siguientes recomendaciones. Tiene que ser fácil de recordar y pronunciar, no debe tener un idioma si aspiras a tener una empresa internacional, no debe tener un significado, sino tú debes darle uno propio. Y por último, nunca uses tu apellido o una combinación de nombres para crearla. Tu empresa, si quiere impactar. O sea, la opción, a veces la opción más fácil cuando uno está creando marca es el tema de los nombres y los apellidos, ¿no? Cuando ustedes quieren crear es marca personal. Eh, pero cuando ya es el caso de marca empresarial, ya ustedes deciden es crear un nombre sonoro, ¿no? Que llame mucho la atención, que tenga al menos unas 2 sílabas, que esa marca tenga la O, que son por lo generalmente la O acompañadas con algunas consonantes, pues suenan más que otras, o que tengan A, ¿no? O la E. Entonces, para que lo tengan presente cómo hacer esas combinaciones. En el mercado no tiene que ser la mejor, sino tiene que ser la diferente. Por ejemplo, hay una librería la cual siempre visito. Esta librería tiene algo que las demás no: libros de arte y diseño. Tú puedes tener una marca de café, pero no lo vendes en un local, sino a delivery. Piensa muy bien, ¿qué hace diferente a tu empresa? Si no logras responder a esta pregunta, estás en un gran problema. Dentro de las diferencias es cuando estábamos hablando del tema de los valores, ¿no? ¿Cuáles son esos valores que en cierta manera va a diferenciar esa marca personal o esa marca empresarial, que eran esas palabras claves que nos vamos a distinguir de las demás? Trata de ver a tu empresa como una persona. ¿Qué edad tiene? ¿Es hombre o mujer? ¿Cómo se viste? ¿De qué color son sus zapatos? ¿Cómo es su forma de ser? ¿Es introvertido o extrovertido? Según las respuestas, lograrás ver a qué público te diriges. Tu empresa es como Este tema sí, después lo vemos, temas de estrategia, después lo miraremos para complementar. una persona. Cada una tiene una manera determinada de comunicarse, y por lo tanto tu marca también. Si yo tengo una marca de ropa, de acuerdo a mis consumidores, debo definir mi tono de comunicación. Si vendo ropa para niños, mi lenguaje debe ser fácil y comprensible. Si mi público son adolescentes, debo comunicarme de una manera más juvenil y tal vez con jergas usadas por ellos. Pero si me dirijo a un público adulto y serio, mi lenguaje debe ser directo y posiblemente culto. Nuestro logo es como nuestro rostro, se encarga de identificarnos de acuerdo a nuestra filosofía y personalidad. Hay diferentes tipos de logos: isotipo, logotipo, isologotipo o imagotipo. No hay una regla específica de cuál elegir. Sin embargo, depende mucho en dónde la vas a aplicar. Es el corazón visual de tu marca, pero con el tiempo se puede modificar, algo que no pasa con el nombre de tu empresa. Esa terminología también la vamos a hablar en un momento para que ustedes entiendan las diferencias.
Para que tu empresa sea recordada, debe tener elementos visuales asociados con tu logo. Por ejemplo, tu tarjeta de presentación debe tener los mismos elementos que tu papel membretado, portada de Facebook o indumentaria. Siempre debes tratar de que tu público te recuerde, y la única manera es generando una identidad visual sólida. Como te habrás dado cuenta, un logo no es igual que una marca, sino es parte de ella. Espero que te haya gustado este video, no olvides de seguirme. Bueno, y les voy a compartir otro video. Y el siguiente video que les comparto tiene que ver con el tema de la investigación que uno hace cuando uno está empezando a crear la marca, ¿no? Es el proceso a veces de brief o briefing, que a veces lo llaman. Entonces aquí va un video también cortico, vamos a ver una parte nada más. Marca debes comenzar por un brief. ¿Qué es un brief? Es simplemente una brújula que te va a guiar durante el proceso del proyecto. Es un cuestionario para pedir información de la empresa y saber lo que requiere. Por lo regular siempre recomiendo realizar una entrevista en persona con tu cliente. Si no es así, por llamada. De lo contrario, si se presentan inconvenientes, entregas el cuestionario para que lo realicen con calma. Siempre tienes que estar atento y asesorando a tu cliente si tiene alguna duda. No existe ningún límite para preguntar. Tal vez el cliente no quiera responder algunas, pero debemos insistir, debemos tratar de entrar en confianza. Es importante dejar en claro que no debemos realizar un interrogatorio, sino una conversación fluida. Este es mi brief. Yo realizo varios briefs dependiendo mucho del proyecto. La primera sección está conformada por preguntas generales, datos de contacto. Yo siempre mando una especie de mini brief antes de cotizar un proyecto, porque siempre el cliente viene y me dice cuál es tu precio. Yo no puedo decir un precio exacto, ya que eso va a depender de varios criterios. Por ejemplo, el tipo de cliente, el tamaño de la empresa, si es nacional o internacional. Yo siempre mando una especie de mini brief para más o menos yo cotizar la marca. Entonces, en los datos generales van a haber 8 preguntas. La primera va a ser en qué país se encuentra. O sea, esta pregunta es relativa porque yo tengo varios clientes del extranjero, entonces siempre hago esta pregunta. Otra pregunta es la dirección, el teléfono, la web, que son datos de contacto, y las redes sociales. Estos datos son básicos que ustedes, pues, la idea es que lo empiecen a identificar. En el caso de Adriana y en el caso de Juan, que ya estuvimos hablando de qué es lo que quieren hacer, pues yo ya les empecé a comentar a ellos que empezaran a investigar, ¿no? ¿Qué empresas están están haciendo o van a hacer lo mismo que ella quiere hacer? Y entre esos datos es bueno uno preguntarse cómo va a empezar esta empresa, ¿no? Hacerse preguntas. Si va a ser una empresa, la idea es que empiecen primero que es una empresa a nivel nacional ya, o a nivel local, ¿no? Normalmente es a nivel local. Va a ser una empresa que primero va a empezar a funcionar en Bogotá. Después, a medida como se vaya expandiendo, vaya creciendo la empresa, y si dice, bueno, eso va a ser después a nivel nacional, después internacional. Normalmente uno dice, bueno, es una empresa que va a empezar primero a funcionar en Bogotá y va a tener estos siguientes datos, dirección, teléfono, redes y ese tipo de cuestiones. Esto como para que ustedes lo tengan en cuenta y lo vayan agregando también en esa bitácora que yo les pedí que vayan haciéndola, como la pueden hacer en Word o la pueden hacer en un cuaderno, pero sí que tengan esos datos para después pasarlo o que lo tengan en limpio porque esos datos después ustedes en algún momento los van a pasar a la web, entonces para que los tengan presentes. Entonces es bueno que ya se lo tengan en Word, con buena ortografía, eso es importante, que hagan corrección de ortografía para que cuando después la pasen a la página web o al blog. Es importante para ver en qué punto está su empresa. Es decir, si está manejando muy bien sus redes sociales o tal vez su web está bien diseñada y es responsive. Entonces esto me va a dar un punto de partida para ver cómo está su empresa actualmente. Luego el correo electrónico, dato de contacto, el horario disponible. Por lo regular yo siempre trabajo de madrugada una marca o cualquier proyecto, entonces siempre mando propuestas 4 o 5 de la mañana, que el cliente cuando lo vea temprano ya va a estar disponible, ¿no? Sin embargo, siempre es bueno preguntar a qué hora está disponible él para poder conversar sobre el proyecto. Y la última pregunta, y es muy crucial, preguntar cuánto es su presupuesto o cuánto está dispuesto a invertir. Esto me da una aspiración si es grande el proyecto o pequeño.
Siempre trato de acomodarme a su presupuesto, o sea, quitar algunas piezas gráficas, o tal vez no le hago la papelería, o tal vez sí, o nada más le hago el logo, o sea, eso va a depender mucho del presupuesto. La verdad es que he rechazado muchos proyectos por presupuesto. Es importante preguntar eso, aunque muchas personas no lo crean, o es bueno preguntarlo en persona. Luego pasamos a preguntas más directas con la empresa. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre de la empresa? Que es muy básica. ¿Cuál es la historia de la empresa? Esto es importante porque me permite ver el punto de partida de la empresa y darme algunas ideas de cómo puede ser su marca o su identidad. ¿Cuál es la misión de la empresa y la visión? Esta pregunta es muy importante. ¿Por qué creó su empresa? A ver, hay muchas preguntas por lo regular, pero siempre hago tres. ¿Qué es lo que hace tu empresa? ¿Cómo lo hace? ¿Y por qué lo hace? Esta última pregunta es un poco complicada para muchas personas. La pregunta número 6 es ¿qué valores defiende y promueve su empresa? La séptima pregunta es describir sus productos y servicios. Obviamente es muy importante también tener en claro qué es lo que hace y el proceso de cómo hace sus productos, por ejemplo, o el proceso de cómo realiza sus servicios. Los procesos son muy chéveres porque te permiten adentrarte más a la empresa. Defina a su empresa en una sola frase. Esto va a permitir que el cliente trate de ordenar sus ideas y definir qué es lo que quiere hacer y a dónde quiere llegar con su empresa en 3 o 4 palabras. Es muy primordial para nosotros poder crear y conceptualizar la idea. ¿Cuál es su mercado público objetivo? Es importante acotar de que te diga por lo regular edades, si es hombre o mujer. También aclarar qué clase socioeconómica es su público objetivo, si es A, B o C. Esto depende mucho también para la creación de la marca. En sí todas las preguntas dependen, pero estas más. Y la pregunta 10, una de las más principales, y yo creo que es la más principal de todo el brief. ¿Cómo quiere ser percibido por sus clientes? Es decir, personificar su marca, ver a su marca como una persona. ¿Qué ropa llevaría? ¿Sport, casual o elegante? ¿Es una persona joven o es una persona mayor? Esto te va a permitir definir primero el logo, segundo el tono de comunicación. La pregunta 11 también importante, ¿por qué su público objetivo debería escoger sus productos por encima de su competencia? En pocas palabras, ¿cuál es tu valor diferencial? ¿Qué te va a diferenciar de tu competencia? Esta pregunta es muy difícil para el cliente responderla y en esta pregunta siempre hay que tener un poco de paciencia y tratar de asesorar al cliente, ¿no? O de algunos proyectos que has realizado, entonces ponerle ciertos ejemplos para que él pueda responder de manera muy clara esa pregunta y si no, hacer una investigación de mercado que es un poco más costosa, pero también sería una alternativa. Luego, Para esto no van a hacer ustedes, por el tiempo, ustedes no van a hacer nada de esa investigación de mercado, sino la idea es como al menos, esto es como una idea, como para que se hagan una idea de preguntas se van a hacer ustedes para tenerlo en cuenta para la creación de su marca, ¿no? Para que lo tengan presente. Hay algunas cosas que por tiempo, como yo les digo, pues no se pueden hacer como ese estudio de mercadeo, que no, ese estudio de mercadeo no, eso demanda mucho tiempo, eso no lo van a hacer. Pero sí hay otros ítems que, por ejemplo, a mí me parece muy clave es el tema de analizar la competencia. Entonces, por ejemplo, la tarea que le puse a Adriana y a Juan es empezar a ver páginas. Entonces, es importante que ustedes vean algunas páginas eh, que tengan que ver con lo que ustedes están, en cierta manera, el producto o el servicio que estén prestando, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa más es que ustedes entren y busquen páginas y vean cómo están trabajando, qué hacen, qué colocan, cuál es la publicidad. Eso es lo que más me interesa. Entonces, por ejemplo, el tema de analizar la competencia, eso sí me parece un, un un paso importante. viene el clásico FODA. Bueno, nada más pido que mencione su competencia directa o indirecta y luego pido que mencione también sus ventajas y desventajas de su competencia. Y luego viene el clásico FODA, fortalece sus oportunidades, debilidades y amenazas de su empresa. Y la última pregunta es cómo visiona su proyecto o empresa a mediano y corto plazo. Es cuando uno se pone a analizar la competencia y uno empieza a decir, bueno, por ejemplo, en el caso de Adriana que me estaba comentando el tema de las sudaderas y uno empieza a ver la competencia y dirá, bueno, solo se encargan de comercializar, otra de pronto trae algunas
sudaderas de otro lado, pero entonces uno empieza a identificar qué le hace falta y es por ahí por donde uno empieza a atacar. Entonces uno empieza a mirar, oiga, ninguna de estas no ofrece tema de calidad o no ofrece el tema de personalización o no ofrece, no sé, el tema de enviar a domicilio. O, bueno, o sea, una serie de cuestiones que ustedes cuando empiezan a analizar la competencia, ustedes empiezan a mirar, que la publicidad, ¿no? Que esas fotos, que etcétera, etcétera. Entonces ustedes empiezan a mirar esos temas y ahí sí se puede decir que esos serían como, en cierta manera eh, los ganchos que ustedes pueden aprovechar y los valores que también pueden aprovechar como para prestar un mejor servicio. Entonces, para que lo tengan Es el punto presente. donde yo digo si esta empresa pues quiere llegar a un mercado global o tal vez nacional. Y estas últimas preguntas es la que más me gustan y la que más disfruto es sobre la identidad visual. Las primeras dos preguntas es en caso si el cliente ya tiene un logotipo o una marca hecha. Si es un rebranding, le pregunto qué es lo que le gusta y no de su logo actual. Esto me va a permitir ver la manera de cómo él requiere su logo o le gusta su logo. Obviamente al cliente. En este caso ustedes parten de cero, ¿no? Empiezan a crear el logo, pero cuando ustedes empiezan a mirar la competencia se van a dar cuenta cómo están constituidos los logos y se hacen una idea, ¿no? Entonces yo siempre les sugiero a ustedes, como yo les mostré algunos logos, los días entre más sencillos mejor. Cliente le va a gustar algo, sin embargo, en muchas ocasiones no es lo que funciona. Entonces debes tener mucha paciencia, tienes que asesorar a tu cliente de que algo que le gusta y algo que funcione son totalmente distintos. Siempre hay clientes que pues le gusta, por ejemplo, ya a mí me gusta el color rojo, sin embargo toda su competencia tiene color rojo y no se va a diferenciar. Entonces hay que explicarle muy bien con fundamentos para tratar de convencerlo. La tercera pregunta es mencionar alguna idea inicial para su creación de su logo. Ese, por ejemplo, la idea inicial, esa es la tarea con la cual empieza Adriana y Juan, pero eso es lo que llama un boceto, o sea, ustedes ahorita no se van a poner a qué hacer el superlogo, sino es una idea, un boceto. Eso es como hacerlo en papel, ¿no? O sea, empezar a esbozar. Si ustedes se dieron cuenta, Apple tuvo una evolución. Ellos no crearon el logo que tienen actualmente de la noche a la mañana, sino eso tuvo una evolución. Si ustedes se dieron cuenta que antes era una ilustración, como nos comentaba Adriana el tema de la naranja. No, eso tiene una evolución, eso es poco a poco, pero uno empieza primero con un boceto, una idea en papel, con lápiz. La cuarta pregunta es que pueda hacer una lista de palabras claves que defiendan a su empresa. Por ejemplo, si yo pongo mi marca personal Kevin Urbina, voy a poner estrategia, voy a poner diseño, elegancia, tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo mismo le pido al cliente que haga. Hay clientes que venden, por ejemplo, ropa elegante, entonces ponen elegancia, ponen sobriedad, seriedad, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente tiene que estar todo el brief, tiene que tener concordancia. Listo, las dos últimas preguntas es los elementos que consideren que no deben ir porque la competencia lo usa o X motivo, o sea, que no le gustaría que vea en su logo y algún elemento que sí quiera, es decir, que quieres que vaya en tu logo y que no quieres. Recuerden que todo el brief debe tener concordancia. Si, por ejemplo, en el cliente dice, ya, yo quiero una marca juvenil, sin embargo, por ejemplo, al último te dice que no, que quiere ser algo serio, no va a tener concordancia. Y muchas veces me ha pasado, y ahí viene donde yo hago un contrabrief. Un contrabrief es cuestionar al brief. Listo, eso es como una serie de preguntas que con el fin de que ustedes se las hagan, las tengan ustedes presentes, ¿no? Cuando estemos en este trabajo. Entonces, sí, como yo les digo, yo siempre insisto en el tema de esa bitácora, que los que quieran ir haciéndola en el cuaderno, después lo que hacen es pasarla porque hay algunos datos que van a ser necesario que los pasen al blog o a la página. Entonces, es necesario que estén con buena ortografía. Listo. Siempre que yo les pida buscar una imagen, sí les voy a pedir lo siguiente. Bueno, ustedes, por ejemplo, aquí en Google, yo voy a colocar, por ejemplo, viajes, digamos un ejemplo, viajes.
Busco imágenes y voy a la opción que dice acá, herramientas. Y en herramientas voy a la opción que dice tamaño. Y en tamaño voy a la opción que dice grandes. Entonces, siempre que les pida el favor o la investigación que ustedes empiecen de pronto a realizar, o cuando yo les pida que por favor descarguen una imagen del tema que ustedes vayan a empezar a trabajar, sí les pido el favor que traten de trabajar con las imágenes más grandes que encuentren en internet. Entonces ya saben que vamos, ponemos el tema, vamos a la opción que dice imágenes, vamos a la opción que dice herramientas, y en herramientas, aquí nos dice, vamos a elegir a la opción que dice grandes. Entonces sí les pido el favor que siempre que vayamos a empezar a trabajar, opción grande. Entonces en este caso, uno de las imágenes que nosotros vamos a trabajar, va a haber un momento que vamos a hacer un trabajo de montaje, va a haber un momento que vamos a hacer el trabajo de montaje. Hoy no sé si lo alcancemos a realizar, no sé si lo alcancemos a realizar, pero entonces ya les digo que vayan buscando una imagen de montaje, pero una imagen que ustedes quieran, en la cual ustedes quieran colocarse. Entonces, por ejemplo, voy a colocar aquí París. Voy a colocar París. Entonces, París, entonces imágenes, voy a herramientas, voy a tamaño y le digo grandes y él me va a sacar todas las que son grandes. Entonces, digamos que esta imagen y esta imagen acá, en este caso, pues ustedes le dan clic derecho y le dicen guardar imagen. Si ustedes se dan cuenta, aquí me aparece 1481 por 800. Entonces, ustedes le dicen ahí guardar imagen, le colocan un título, van creando una carpeta. Entonces, sí les pido el favor también, vayan creando una carpeta, esta carpeta donde ustedes vayan guardando todo. Entonces, normalmente yo tengo una carpeta donde voy haciendo todos mis trabajos, entonces eso es como un buen, y crean esa carpeta y dentro de esa carpeta crean otra carpeta que diga imágenes. Entonces normalmente yo tengo una carpeta que a veces es, por ejemplo, proyectos de video, y dentro de proyectos de video tengo otras carpetas que dice imágenes, ¿cierto? El tema de video, que ya después ustedes se van a dar cuenta de qué es eso. Entonces, es para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta y puedan encontrarlo. Entonces, ustedes guardan la imagen, ¿sí? Donde ustedes consideren que, entonces le colocan, si quieren le colocan le cambian el título. Entonces, digamos que si yo le coloco París.jpg, entonces ya se saben que ustedes, por favor, siempre le dejan el punto .jpg con el fin de que no se dañe la extensión. Como la pueden dejar en JPG o también la pueden dejar en PNG. Entonces son dos extensiones con las cuales pueden trabajar, guardar. Entonces, para que lo tengan presente. Y ya de tarea, también de tarea, les voy a pedir el favor, una imagen de ustedes. Entonces, una imagen que tenga que ver que ustedes, puede ser con su familia, de tal manera que cuadre más o menos, bueno, pronto ustedes se tomaron una foto en algún sitio de Bogotá, y se va a hacer un ejercicio en la cual vamos a ubicar esa foto en la cual, por ejemplo, estás de pronto con su esposa, con su hermano o con su hermanito, con el fin de hacer el montaje y tratar de ubicarlo, digamos, de foto de fondo, por ejemplo, París. Entonces, como para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, es una tarea. Entonces, van buscando una imagen que ustedes tengan, que hayan tomado en sus celulares, esto con el fin de también empezar a probar sus celulares, con qué resolución están trabajando, ese tipo, qué resolución sale, con qué formato. Entonces es una tarea. Ustedes deben tener muchas fotos en sus celulares y en sus cámaras. Entonces para que cuando llegue ese día
del montaje que yo pronto voy a hacer, creo que mañana, entonces eso ya va a ser para mañana que empecemos a hacer ese montaje como para hacer una explicación y tener lista esta imagen de dónde se quiere colocar, si en París, si se quiere colocar, no sé, sobre una cascada de fondo, entonces para que lo tengan presente. Listo. Aquí yo les muestro, esta es la interfase de Photoshop. Ya les voy a compartir una imagen, esto con el fin de que ustedes hagan la práctica. Ya se las voy a compartir en el chat. Bueno, una serie de imágenes se las voy a compartir ahí en el chat con el fin de que ustedes vayan siguiendo lo que voy haciendo, ya que es para que ustedes tengan en cuenta que es un trabajo de retoque. Entonces ya les voy a compartir unas imágenes para que ustedes puedan trabajar. Me esperan aquí un momento. Listo, les he compartido una imagen que se llama ciclorruta. ¿Eso qué quiere decir? En este caso, normalmente nos va a aparecer cuando empezamos a abrir nuestra interfase, normalmente en este caso tenemos en la parte de arriba un menú, archivo, edición, imagen, capa, texto, selección, filtro, 3D, vista, ventana, ayuda. Tenemos en la parte izquierda todo lo que es nuestras herramientas. En la parte derecha tenemos una serie de ventanas acoplables. Bueno, de pronto no lo van a tener así, pero ya ahorita se van a dar cuenta. Y el primer paso que vamos a hacer es que vamos a ir todos a archivo. Y en archivo vamos a ir a la opción que dice abrir. Y en abrir, entonces vamos a abrir la imagen. La idea es que ustedes descarguen la imagen, descarguen esa imagen en la carpeta de imágenes de su proyecto. Yo voy a buscar aquí mi imagen, que yo lo tengo acá. Bueno, proyecto de video. Y en proyecto de video busco imágenes y busco la que dice ciclorruta. Aquí me va a pedir un tema de perfil. En este caso, pues lo vamos a dejar en la primera opción y le vamos a decir OK. Esto con el fin de poderla abrir. Uno de los, si se puede decir, de los primeros pasos que uno debe realizar es primero descargar la imagen y ver qué propiedades tiene esta imagen. Entonces, uno lo que hace es ir primero a imagen y en imagen va a la opción que dice tamaño de imagen. Entonces vuelvo y otra vez les muestro la ruta. Entonces voy a imagen, tamaño de imagen, y en tamaño de imagen nos va a aparecer esta ventana en la cual nos muestra el tamaño de imagen, nos muestra las dimensiones en píxeles, tema de encajar, entonces va a ser tamaño original. No se preocupen que hay algunas, dependiendo de la versión que nos aparece o no nos aparece estas opciones. El tema de la anchura, la altura, aquí está en píxeles. A veces, cuando nosotros trabajamos para web o vamos a subir una imagen, entonces a veces trabajamos en píxeles, pero a veces también podemos trabajar nosotros en centímetros. Ya si nosotros vamos a trabajar en otro país, Estados Unidos, a veces entonces que va a ser pulgadas. Entonces en este caso, por ejemplo, lo podemos ver en centímetros. Entonces, por ejemplo, si yo lo cambio aquí en centímetros, me va a decir que esto va a tener una anchura de 67,73 por una altura de 38 y tiene una resolución de 72. Normalmente las imágenes con las cuales nosotros trabajamos y que salen de nuestro celular,
La gran mayoría van a salir con una resolución de 72. ¿Qué es una resolución de 72? Que es especial para trabajar nuestros gráficos en web. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que nosotros vayamos a trabajar, que vamos a subir al blog, o cuando estemos trabajando en el blog, lo vamos a trabajar con una resolución de 72. ¿Por qué? Si nosotros trabajamos con una resolución de 300 o 150, no hay ningún problema, la calidad es mejor, pero vamos a tener un problema al cargar las imágenes, porque si tenemos imágenes muy pesadas en el blog, pues se van a demorar en cargar, porque si usted en el blog solo no va a tener una ni dos, sino va a tener 10, 20 imágenes, imagínese cada imagen con una resolución de 300 y una anchura y altura que tienen casi de pronto, estas mismas medidas, un poco menos, pues van a resultar muy pesadas. Entonces lo ideal es tener una resolución de 72. Esta es una imagen que me parece que está bien, siempre que busquemos el tema de las dimensiones, siempre busquemos en el tema de las dimensiones que el lado más largo, que al menos tenga mínimo 1000 píxeles. Es lo ideal. Aquí lo tengo en centímetros y aquí ustedes se dan cuenta que en las dimensiones me dice 1920 píxeles por 1080 píxeles. Y si lo vuelvo y lo coloco aquí, otra vez en píxeles, me dice. Entonces, por ejemplo, o sea, el lado que ustedes tengan, por ejemplo, sea anchura o altura, cualquier lado, en este caso, lo mínimo que sea menos 1000 píxeles. Ustedes saben que nuestras pantallas de los celulares, de nuestros computadores, cada vez tienen mejor resolución y acá después resultan, soportan mejor el peso de las imágenes, pero también teniendo en cuenta que a veces no podemos cargar muchas imágenes. Aquí se puede decir que esta imagen eh, por ahora estaría bien, y ahorita vamos a hacer otro proceso porque llega un momento que a veces nuestra imagen pues nos pesa demasiado, nos pesa a veces en megas. Y la idea es que cuando subamos imágenes a nuestro blog, que al menos nos pese, yo pienso que entre unos máximo 200 a 300 kilobytes, ¿no? Ya antes sería mucho, pero la idea es pensar en eso. Bueno, entonces aquí uno empieza a mirar, ¿no? ¿Qué tiene nuestra imagen? ¿Cuál es la resolución, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta que esto nos sirve para web. Pero, por ejemplo, si yo quiero imprimir mi imagen, ya tendría que pensar en otra resolución. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si yo quiero imprimir mi imagen, yo la necesito es una resolución de 300, pero si es solo para web, para el trabajo que vamos a realizar aquí en la clase, resolución 72 está bien, excelente. Nada de resoluciones bajas, nada de resoluciones por ahí 50, no sé, 30 y pico, no, 72. Ya si tiene resolución 120, 150, bueno, allá aguanta, pero para que lo tengan presente. Ahora, el otro proceso que les voy a comentar es el siguiente. Eh, Una vamos, pregunta para imprimir, ¿cuánto sería lo ideal si tú quieres imprimir? bueno, esto sí depende. ¿A qué tamaño lo quieres imprimir? Digamos que sea para un vinilo y digamos que es para una pared. Una pared de 2 de alto por 4 de ancho o cuál sería la medida. Sí, algo así, sí, como digamos para un cuarto. Pero pues Ah, como es un vinilo y es grande, me imagino que la resolución debe ser más alta. Más o sí, menos de cuánto se entonces, podría. por ejemplo, en este caso, lo ideal es uno. Normalmente cuando uno trabaja, por ejemplo, eh, si hacer un vinilo, normalmente en un vinilo no se colocan fotos, sino son formas, ¿cómo le digo? Formas creadas en un programa como Illustrator. O vas a colocar una foto. No, un vinilo, sí, como una imagen, lo que tú Entonces, dices, una entonces animación. son formas, por ejemplo, que vienen en colores azul, rojo, verde, pero son como ilustraciones que vienen a veces en colores planos. Entonces, normalmente,
uno lo que hace es ir a Illustrator, y en Illustrator, ese es el segundo programa que vamos a trabajar, pero la idea es que la resolución sea de 300, y lo ideal es que cuando estemos trabajando el tamaño, que el tamaño sea, que tenga casi el mismo tamaño de la pared. Eso quiere decir que uno crea un documento en Illustrator casi con el mismo tamaño. Si no lo puede hacer con el mismo tamaño, la idea es que uno lo haga, por ejemplo, un tamaño a escala, y ya cuando se vaya a imprimir, lo bueno en Illustrator es que cuando usted crea formas vectoriales en Illustrator, esas formas pues no van a tener el problema de las fotos, que normalmente cuando uno amplía una foto se empieza a pixelar. Si en el caso tuyo lo que quieres es imprimir una foto y colocarla en una pared a ese tamaño, la resolución tiene que ser de 300, y en el caso de la altura, normalmente la altura que a veces nos da el lado más largo, a veces es de 40 y pico o 60. Entonces a veces las cámaras no nos dan más opciones. Pero si usted la toma con una cámara de medio formato, que a veces nos da 50 megapíxeles, eso es otra cosa. Ya son cámaras que son de medio formato que nos puede dar mejor calidad. Cuando estemos, entonces lo ideal es una resolución de 300 y que tenga casi el mismo tamaño de la De pared. la pared. Como yo le digo, Listo. las imágenes vectoriales, al escalarlas, no van a presentar el problema del pixelado, que a veces nos sucede cuando uno aumenta, por ejemplo, yo empiezo a aumentar esta imagen y llega un momento que empieza a perder detalle, no sé si alcanzan ustedes Distorsionarse. a ver que empieza a verse esto, ¿sí? Estos como dentados. Normalmente cuando uno trabaja imágenes vectoriales, no va a presentar ese problema. Entonces, ese problema que, por ejemplo, tenemos en el caso de las imágenes. Bueno, seguimos. Listo, tenemos nuestra imagen. Tenemos muchas opciones para empezar a trabajar nuestra imagen. Entonces, normalmente uno no trabaja sobre la imagen que abre, sino uno lo que hace es sacar una copia. Entonces, cuando yo le digo sacar una copia, tengo varias opciones. Si voy aquí a la parte derecha, observen que aquí estoy señalando aquí con el mouse, aquí en la parte derecha hay algo que dice capas. Si no me aparecen capas, observen, si no me aparece esta opción que dice capas, voy a la opción que dice aquí en el menú, entonces aquí me paro en el menú y voy a la opción que dice ventana. En ventana voy a ir a la opción que dice capas. Entonces, normalmente a veces lo ideal es que me aparezca capas. Entonces, por ejemplo, aquí la deseleccioné. Entonces, voy otra vez a ventana y le digo capas y otra vez vuelvo y la activo. Entonces, para las personas que de pronto no les aparece capas aquí en la parte derecha, entonces es la manera de activarla. Ventana, se puede decir que todo lo que ustedes, cuando yo esté hablando de algunas ventanas que hay que sacar, siempre la van a encontrar aquí en ventanas, van aquí a ventanas y aquí ustedes van a encontrar todas esas ventanas. Capas, color, el histograma, historia, ahorita vamos a verlo, a ver si alcanzamos a verlo, historia, tema de muestras, entonces, por ejemplo, pinceles, aquí tenemos todas estas ventanas. Listo. Si estamos acá en la opción de capa, tenemos una opción para duplicarla. Y es que aquí abajo, si ustedes ven aquí abajo, que yo tengo aquí la manito, va a aparecer una opción que dice crear una nueva capa. Por ejemplo, la ven aquí. En este caso, yo lo que hago es seleccionar la capa que yo tengo aquí, la imagen que yo tengo aquí en la capa, y lo que hago es arrastrarla, seleccionar esa opción que dice nueva capa, y él me va a crear una copia. La otra opción que yo tengo también para crear una copia es con control J. Control J. Entonces, y aquí me quedó otra, fondo copia 2 y fondo copia. Entonces lo que me hace es crear una copia. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo ya no la quiero utilizar, lo que hago es mandarla, por ejemplo, aquí donde está el bote de basura y el bote de basura. Entonces, otra vez vuelvo y repito, cojo, arrastro aquí al icono que dice crear nueva capa,
O con el teclado abreviado le digo Control J. Y ahí he creado mi copia. Bueno, por ahora voy a enviar esta aquí al bote y me quedo con la copia. Esa es una opción. La otra opción es también, si yo no quiero afectar mi imagen original, también tengo la opción de ir a imagen y le digo duplicar. Y aquí le digo, bueno, sí, ciclo ruta copia. Ese también es una opción. Pues normalmente, esa también es una opción para duplicarla, para no trabajar en la original. Normalmente a mí me gusta es trabajar en la opción de capas, sacando la copia, y entonces si ustedes se dan cuenta, vuelvo otra vez acá. Entonces por ahora voy a quitar esta, le digo no, y me quedo con esta y elijo la copia. Listo. Ya tengo un duplicado. Esto con el fin de empezar a ver los cambios que van a empezar ustedes a ver. Ustedes dirán, oiga, pero esa foto está perfecta, está bien, qué mal le va a hacer? Sí, sí, sí y no. Entonces, dependiendo, algunos dirán, bueno, está un poquito oscura o subexpuesta. O otro, en este caso, cuando yo digo subexpuesta, que tiende un poquito a estar oscura. Cuando yo diga que está sobreexpuesta, es que va a estar un poquito clara. En este caso, subexpuesta. Entonces, ¿cómo hago para empezar a hacer retoque? Entonces, si yo quiero empezar a hacer retoque, hago lo siguiente. Voy a la opción que dice imagen. Vamos todos a la opción que dice imagen. Y hay una opción que dice ajustes. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en ajustes tenemos brillos, niveles, curvas, exposición, intensidad, etcétera, etcétera. El método de retoque, que por lo general cuando uno trabaja, dependiendo del esquema que tiene cada fotógrafo, varía. Yo utilizo este y varios esquemas y varios órdenes, esto con el fin de que no se vayan a asustar en el tema del orden. Ah, pero es que el profesor primero hizo niveles, después brillos. Este es mi esquema. De pronto encontrarán otro profesor que dirá, no, yo empiezo primero el tema de la exposición, arreglando la exposición. Entonces, hay distintas maneras de trabajar. Por ejemplo, en mi caso, puedo empezar primero a trabajar el tema de la exposición. Entonces, por ejemplo, mire, exposición, voy a la opción que dice exposición, y en exposición se van a dar cuenta que tengo aquí exposición, desplazamiento y corrección de gama. En este caso, el trabajo que se hace y que vamos a hacer, esto es de retoque. Ahorita no vamos a hacer ningún montaje, sino retoque. A veces tenemos imágenes que nos salieron muy oscuras, o a veces tenemos imágenes que de pronto nos salieron en cierta manera un poquito o más claras. Entonces, en este caso voy a corregir la exposición. Esto es a ojímetro, cada imagen tiene en cierta manera, se va a diferenciar, o sea, esto no lo podemos hacer, por ejemplo, para todas las fotos, sino esto dependiendo de la imagen, a ojímetro. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a desplazar este valor, este pequeño triángulo hacia a la derecha, se van a dar cuenta que se empieza a sobreexponer. Si yo lo empiezo a colocar hacia la izquierda, se empieza a subexponer y a oscurecer más todavía. Entonces la idea es darle un poquito más, en este caso un poco de rescatar un poco más de información, pero sin dañar ese cielo que se ve contrastado, que se ven esas nubes. Entonces, por ejemplo, yo le digo, bueno, lo vamos a dejar ahí. O sea, si ya empiezo a hacer esto, ya empiezo a quitar detalle, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí le digo, ah, bueno, voy a colocarle más 0.65. ¿Listo? Entonces, ese es uno de mis primeros pasos. Desplazamiento y corrección gamma, por lo general no los afecto, le digo, ok. El otro paso es, por ejemplo, imagen, ajustes, y le puedo decir, bueno, niveles. En el caso de niveles, en el caso de niveles, yo puedo empezar a afectar de pronto un poquito, por ejemplo, aquí, las zonas blancas de información blanca, las zonas de información grises, entonces si ustedes se dan cuenta, pero esto es leve, 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 no es que se vayan a exagerar,
Esto es leve lo que yo estoy aquí haciendo y es zonas oscuras. Son porcentajes mínimos, mire, 250, 1.07 y 5. Le digo OK. Voy otra vez a imagen y en imagen le digo brillo sin contrastes. Y le digo, bueno, un poquito de brillo, un poquito, y si veo que no, le voy a poner de pronto un valor negativo, porque si de pronto empiezo a quitar, si ustedes se dan cuenta, mire, empiezo a quitar información, digo, no, entonces mejor le doy un valor o negativo, pero muy bajito, o positivo, pero muy bajito. Y un poquito de contraste, pero mínimo, OK. Después, imagen, ajustes. Bueno, tengo intensidad, tengo tono y saturación. Entonces, esto todos los vamos haciendo al mismo tiempo. Tono y saturación. Tono y saturación. En tono y saturación, si ustedes se van a dar cuenta, me sale esta ventana. Ya todos estamos aquí en esta ventana de tono y saturación. ¿O muy rápido? Va bien, profe. Ah, bueno, me dicen, si yo voy muy rápido, me dicen. Yo ahí trato de explicarlo con toda la paciencia. La idea es que todos vamos haciendo el mismo paso y todos vamos haciendo el ejercicio. Entonces, tengo ajustes preestablecidos, ya hay una opción que me dice todos, y en todos hay una opción que me dice aquí saturación. Entonces, si yo deslizo el triangulito hacia la derecha, pasa esto, ¿cierto? Que la saturé totalmente y mire cómo me volvió las zonas de color amarillo, verde, las azuladas, entonces las saturé demasiado. Entonces normalmente uno dice, bueno, voy a saturarla un poquito, no es que, mire, ya aquí ya empieza aquí a afectar y empieza a cambiar la foto. Entonces uno dice, bueno, vamos a saturarla un poquito con el fin de darle un poquito más de vida a esos verdes de los árboles verdes que tiene por ahí el pasto que están al lado de la carretera, pero es un poquito, no hay necesidad de exagerar un poquito, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cierto? O cómo puedo decir, bueno, no los voy a saturar todos, sino voy a saturar uno por uno. Entonces, digamos, dejo esta saturación en 0 por ahora. Y le digo, voy a empezar a afectar por colores, porque si yo hago la opción de saturar, aquí me satura todos. Vuelvo y lo dejo aquí en 0, ¿cierto? Lo dejo por aquí en 0 y le digo, bueno, voy a la opción que hice todos. Y entonces le digo, bueno, yo quiero solo afectar todo lo que tenga amarillos o lo que tenga verdes. Entonces le digo, por ejemplo, lo que tenga amarillos, y en el caso de amarillos, me va a afectar todo lo que es el pasto y los árboles. Voy a la opción que dice aquí saturación y se van a dar cuenta que empieza a cambiar, ¿cierto? Se empieza a ver el verde un poquito como más vivo, como con más amarillo, como que le está entrando más el solecito, pero es un poquito, porque si ustedes lo llevan, mire otra vez luego lo que pasa. Entonces uno lo que hace es un poquito, satura un poquito. Después va aquí a los verdes, entonces aquí a los verdes también otro poco también. Que a los azules, entonces todo lo que tenga que ver azules y cianes. Azules, entonces va a empezar a afectar todo lo que tiene que ver con los cielos, todo lo que tenga azul. También podemos afectar, normalmente no lo hago, solo trabajo este tema de saturación, pero también uno puede empezar a afectar esto, el tono. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo lo llevé totalmente a la izquierda, mire lo que pasó. Si yo lo llevo totalmente a la derecha, entonces ahora mire lo que pasa. Entonces, pues esa no es la idea. Normalmente cuando uno entrega algún trabajo, bueno, si la idea es que usted quiere hacerle un retoque diferente, ya es otra cosa, pero la idea es que uno trata de dejar la foto fiel a lo que uno quiere mostrar. Y tenemos tema de luminosidad. Entonces, usted da cuenta para la parte izquierda. Entonces, los cielos empiezan a volverse un poco grises. Y si le damos a la parte derecha, me empieza a iluminar, pero me empieza a perder detalle de los colores en el cielo azul. Entonces, en este caso son también valores mínimos. Lo que usted hace, por ejemplo, aquí un poquito, más 3 y no más. Y aquí le dice OK. Imagen, ajustes. En imagen, ajustes, usted le dice, ah, bueno, vamos a mirar acá qué más. Equilibrio de color.
en equilibrio de color, por ejemplo. A veces nuestras imágenes, en este caso, tienden en cierta manera a tener ciertos valores en los cuales, o cierta, en cierta manera, colores que predominan. Esta herramienta pues, nos ayuda a equilibrar el color. En este caso, es una foto que está bien, pero es para que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, a veces sucede que nuestra foto tiene cierta prominencia rojo, entonces yo lo que busco es hacer al contrario en este caso. Pero si yo lo llevo al extremo, ¿sí? Se dan a cuenta que tiene la prominencia de color ahora cian, tirando los azules. Si yo lo llevo al otro extremo, entonces va a tener cierta prominencia rojiza. Entonces normalmente este equilibrio de color lo que nos ayuda es dependiendo de la foto, porque algunos dicen, no, quiero darle una sensación más rojiza o otra más cian, pero en todos los casos no es así, sino que uno busca es equilibrar, que no haya prominencia de uno en otro. Esto es como para mostrarles a ustedes para qué sirve esta herramienta de color con el fin de equilibrarla, porque a veces mi foto tiene mucha color magenta que de pronto usted la tomó con el celular y le salió la foto así, que de pronto usted le colocó un filtro y le salió la foto así, usted lo que hace es, bueno, voy a empezar aquí a corregirla, ¿no? Entonces empiezo a trabajar aquí el contrario, quitarle poco de magenta, y al contrario, un poco aquí equilibrar. Y lo mismo así, que pronto mi foto es muy amarilla, entonces empiezo aquí a equilibrarlo buscando eh, compensar aquí, por ejemplo, también los blancos. Y, por ejemplo, si yo lo llevo al otro extremo, se me vuelve totalmente azulado. Es una manera de corregir e equilibrar el color. Entonces, si ustedes dan cuenta, son valores mínimos. Ok. Otro con lo cual trabajo es, bueno, aquí hay varios, pero, por ejemplo, ¿qué hace un filtro de fotografía? Un filtro de fotografía, esto sí dependiendo. Normalmente cuando tomamos nuestra foto, nos sucede que la tomamos y la toma, y cuando la toma, como si la tomara con un filtro. Aquí hice un filtro caliente con cierta tonalidad amarilla. Profe, Entonces, ustedes, en dónde? ¿En dónde? a ver, todo esto que yo estoy aquí mostrándoles, todo lo hago aquí en imagen, Sí, ajustes, y sí. voy a la opción que hice acá, filtro de fotografía. Ah, vale, vale. Y aquí el filtro fotografía, esto es también para los que quieran trabajarle algún filtro o quieren colocarle un filtro de pronto frío, por ejemplo. Filtro caliente, aquí tiene una densidad de 25%. Si yo lo subo, mire lo que le pasa a la foto, ¿no? Entonces a veces tiende a darle como una cierta sensación sepia. En este caso la dejo de 25. Le dejo con el valor que aparece ahí. Pero ¿qué pasa si yo no quiero darle esa sensación un poco caliente, sino quiero darle una sensación fría? Tengo filtro frío 80, este LB y este frío 82. Por ejemplo, frío 80. Entonces me le da una sensación un poco más azulada. Y aquí yo empiezo a mirar si le bajo un poco la densidad o si le subo la densidad, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ahora lo dejo con el filtro caliente. No, que no quiero que esa foto tenga una sensación sepiada. Entonces le digo, bueno, sepia. Y con sepia le puedo subir toda la densidad. Entonces, esto sí depende para lo que ustedes quieran, en cierta manera, trabajar. Normalmente, pues, lo dejo con el filtro que le aparece ahí y de pronto le hago unos pequeños cambios de densidad, pero muy mínimos, ¿no? Mínimos. Le digo, ok. Lo otro es imagen, ajustes, y ya normalmente termino trabajando con el tema de corrección selectiva. Entonces vamos a la opción que dice aquí de corrección selectiva. Y en corrección selectiva eh, nos aparece aquí también por colores. Entonces puedo también hacer algo muy parecido en el tema de la saturación, pero por colores. En este caso yo termino trabajando un poquito los neutros. Entonces si ustedes se dan cuenta, miren, neutros. Y en el neutros voy a la parte que dice abajo de los negros. Entonces me aparece cian, magenta, amarillo, pero negros.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, puedo hacer esto o puedo hacer esto. Entonces, aquí, por ejemplo, son valores mínimos, entonces neutros. Por ejemplo, los blancos, por si de pronto tengo problemas con los blancos, entonces si lo llevo acá, se van a sobreexponer, si lo llevo acá, lo subexpongo, entonces también son valores así mínimos. Y termino, por ejemplo, aquí con los negros. Entonces le digo un poquito, o de pronto le digo no, menos. Le digo ok. Entonces normalmente cuando yo hago o hago un proceso de retoque, hago ese proceso, pero dependiendo de mi imagen. Dependiendo de mi imagen. A veces yo tengo mucha prisa y cuando tengo mucha prisa, entonces yo lo que hago es hacer al menos la exposición, le doy brillos y contraste, de pronto le doy tono de saturación y corrección selectiva. Hago de pronto esos pasos así muy rápido con el fin de agregar, con el fin de hacerle un retoque mínimo a la imagen, digamos. Ahora, tengo esta imagen y en esta imagen de pronto hay algunos elementos que me incomodan. ¿Cierto? Yo digo, bueno, pero eh, no sé, este elemento que hay aquí no me agrada, no me gusta, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, vamos a quitarlo. Hay muchas maneras de quitarla. Y una de esas maneras de quitarla es la siguiente. Van a la opción que dice aquí herramientas, y en herramientas, si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte izquierda, hay una herramienta que se llama herramienta de recortar. Van a ubicar esa herramienta de recortar. Otra cuestión, normalmente los que están trabajando, siempre les va a aparecer un pequeño triángulo, si ustedes se dan cuenta, aquí pequeñito en una de las esquinas, aquí abajo, que normalmente a veces nos quiere mostrar que hay más herramientas, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan ustedes presente, que a veces nos muestra que hay más herramientas. Puede suceder que en la versión que ustedes estén trabajando, de pronto la herramienta recortar esté en otro lado, de pronto nos puede aparecer otra herramienta, pero normalmente es herramienta de recortar, que ustedes ven que está formado por una serie de marcos. ¿Ya pudieron identificar la herramienta de recortar? ¿Qué me dice? A ver. ¿Sí la pudieron ubicar? Sí. Sí, señor. Ah, listo. Entonces, en la herramienta recortar, si ustedes se dan cuenta, nos va a aparecer por aquí como una serie de líneas puntiagudas y nos va a aparecer una serie de marquitos, por ejemplo, aquí en las esquinas. Y llega un momento que, bueno, voy a quitar este elemento. Pero para poder quitar este elemento, pues tengo que ser un poquito juicioso, porque el formato en este caso, de esta imagen, bueno, yo hago esto, recorto acá un poquito, ¿cierto? Pero también busco recortar un poquito por aquí abajo, ¿cierto? Esto con el fin de tratar de más o menos de escalarlo casi proporcionalmente, ¿sí? Que no me va a quedar la imagen, que el formato se varió un poco, sino no, yo puedo aquí variarle un poquito, mirando a ver hasta dónde yo puedo recortarle, y un poquito, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Y le digo Enter. Y al decirle Enter, él me va a hacer la aplicación. Entonces ya me recorta la imagen, ¿cierto? Ahí ya me recortó la imagen. Ahora, otro ejemplo. Quedo con la herramienta aquí de recortar. Entonces, en este caso, para que no me quede con la opción de recortar, voy aquí arriba y digamos herramienta de selección. Entonces, por ejemplo, elijo la herramienta de selección con el fin de no quedar con esta opción de herramienta de recortar, con el fin de seguir trabajando y seguir explicando, porque a veces nos quedamos con la herramienta de recortar y, profe, esto no me deja hacer nada. Bueno, ¿qué más tenemos? Uno, aquí abajo, tengo una herramienta que se llama Zoom. Vamos a elegir la herramienta aquí abajo, donde están las herramientas que dice Zoom. La elegimos
Y normalmente cuando nosotros elegimos una herramienta de acá, normalmente va a aparecer unas opciones aquí de la herramienta. Entonces me aparece más o me aparece menos. Como me aparece la opción más y ustedes pican con el clic izquierdo, estoy haciendo aquí clic, va a aumentar. Si yo elijo la herramienta de lupa aquí con menos y pico encima de la imagen, me va a producir un zoom in. Ahora, si no quiero utilizar estos dos que están aquí arriba, yo puedo trabajar con control más sobre la imagen, pero con el teclado control más, con el teclado control más o control menos para disminuir control menos. Entonces otra vez control más para aumentar. Llega un momento que pronto nuestra imagen queda así grande y yo quiero empezar a desplazarme sobre la imagen. ¿Sí? Necesito desplazarme sobre la imagen. Entonces tengo otra herramienta que está aquí al lado de la lupa que se llama mano. Entonces por aquí está mano. Elijo la mano. Presiono sobre la mano y si me coloco en la imagen se van a dar cuenta que apareció una mano. Con el clic izquierdo lo que hago es picar y arrastrar, picar, arrastrar, picar, arrastrar, picar, arrastrar, picar, arrastrar y me voy desplazando sobre la imagen, ¿cierto? O también puedo utilizar la herramienta de barra espaciadora. Por ejemplo, bueno, me voy a cambiar, por ejemplo, aquí esta herramienta de mover, me cambio a la herramienta de mover y si yo presiono barra espaciadora, se van a dar cuenta que cambia. Entonces normalmente en el teclado abreviado, entonces lo que hace uno es barra espaciadora. Bueno, espérenme en un momento, ya vuelvo. Bueno, listo. Entonces, como les había comentado, voy a la barra espaciadora y en barra espaciadora, entonces se me convierte en una manito y con el clic izquierdo puedo ir desplazando. Bueno, esto lo voy a hacer, pero a veces esto depende de la imagen, lo que voy a hacer. Entonces le voy a decir control más y nos vamos a ubicar todos aquí en esta zona. Aquí donde está esta flechita. Nos vamos a ubicar ahí donde está esa flechita. Todos nos ubicamos ahí donde está esa flechita. Esto es para mostrarles un ejemplo. Esto funciona o a veces no funciona. Esto sí dependiendo de la imagen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar quitar esta flechita. Vamos a intentar quitar esta flechita. ¿Cómo vamos a quitar esta flechita? Vamos a ir a herramientas y en herramientas tenemos varias herramientas de selección. Tenemos herramienta marco rectangular, ¿cierto? O tenemos la herramienta lazo.
Lo mismo, aquí normalmente cuando se nos esconde, a veces nos aparece esa herramienta de lazo, pero en este caso vamos a elegir la que dice herramienta lazo poligonal. Entonces aquí, como les comento, a veces nos aparece herramienta de lazo, pero picamos aquí en el triangulito pequeño y herramienta de lazo. Entonces nos aparece de esta manera. ¿Cómo trabajamos con esta herramienta? Entonces lo que hacemos es pico, desplazo, pico, desplazo, pico, desplazo, pico, desplazo, pico, desplazo, pico, desplazo, pico, desplazo. Y cuando ya me estoy o me acerco a mi punto de origen, se van a dar cuenta que me va a aparecer un cerito, que me quiere decir que puedo cerrarla. Vuelvo y presiono, y si ustedes se dan cuenta, mire, he hecho una selección y empieza a brillar otra vez, o empieza a titilar las imágenes. Bueno, voy a seleccionar, y una manera de seleccionar es ir a mi herramienta de selección aquí arriba y puedo volver a picar acá. Entonces, control más, lo voy a hacer aquí, voy a aumentar otro poquito. Aquí tengo también la opción de selección, pero tengo también el teclado abreviado y tengo la opción de deseleccionar con control D. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Entonces, vuelvo otra vez con mi herramienta del lazo poligonal, pico, arrastro, pico, arrastro, pico, arrastro, pico, arrastro, pico, arrastro, pico, arrastro, pico, arrastro. Y otra vez, si ustedes se dan cuenta, mire, otra vez me aparece el 0, de tal manera que me aparece la selección. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a tratar de desaparecer esta señal. Entonces, esto es como para hacerles un ejemplo. Esto funciona y no funciona. Hay que tenerlo en cuenta dependiendo de qué hay alrededor. ¿Qué hay alrededor? ¿Sí? Entonces, vamos a ir todos a edición. En edición, vamos a ir a la opción que dice rellenar. Y en rellenar, verificamos que tenga lo siguiente: contenido según el contenido. Modo normal y opacidad 100. ¿Listo? Todos verificamos. Entonces, normalmente lo dejamos aquí según el contenido. Modo normal, la primera opción, y opacidad 100. Y le digo OK. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué les sucedió? Hoy no me da la opción, profe. Hoy no le da la opción. Control D. Entonces, esa la encontramos. ¿Qué no te da? ¿No le da la opción de rellenar? Bueno, me voy a retroceder un poquito y me voy a retroceder de la Ah, siguiente. me quedó como manchado. O sea, me borró como la mitad y la otra mitad quedó manchado. Bueno. Bueno, me voy a devolver un momento para que se den cuenta. En el caso de Photoshop tenemos lo siguiente: ventana, y en ventana tenemos lo siguiente, que es esto: ventana, y tenemos algo que se llama historia. Si ustedes se dan cuenta, al abrir en ventana, historia, se van a dar cuenta algo. ¿Qué pasa ahí? Los que van a ventana y van a historia, ¿qué sucede con esto que les estoy mostrando? Aparece todo lo que has hecho, todos los pasos. Exactamente. Como nos comenta Adriana, aparece todo lo que ustedes han hecho. En este caso me voy a volver aquí a la opción de rellenar. Por ejemplo, aquí el lazo poligonal, si ustedes se dan cuenta, miren, me devuelvo de todo lo que yo he hecho, todos los pasos. ¿Listo? Aquí yo puedo decir, bueno, de seleccionar, yo le digo que lo voy a botar aquí al bote de basura y me quedo aquí con la selección. No, que me quiero regresar aquí al lazo poligonal, entonces cojo rellenar y lo boto. Eso es para mostrarles que yo me he devuelto de esa manera. Esa es la manera de volverse con el caso de Photoshop.
A veces nos sirve control Z, pero a veces nos sirve solo una vez. Entonces con esta opción, bueno, voy aquí a mi herramienta de mover o selecciono, en este caso, en el teclado abreviado V, ¿cierto? Para ir otra vez acá. Y vuelvo y repito, de pronto para las personas que de pronto no encontraron, está la opción de edición, está la opción que dice rellenar, y en rellenar buscamos contenido según el contenido, modo normal, opacidad 100, OK. Y él se va a demorar un momento calculando y me va a hacer una operación de tratar de quitar lo que hay ahí. En algunos funciona, en algunos otros no va a funcionar. A veces sucede que cuando nosotros cogemos más de lo que es, cuando no hacemos una selección muy cerca, me va a coger elementos que hay de acá y de allá. Entonces, ahora le digo, entonces, selección. Entonces, aquí tenemos la opción que dice deseleccionar, que es control D. Entonces, por ejemplo, aquí le digo control D y deselecciono. Entonces, algunos dirán, mire, esa vaina quedó manchada. Si usted le dicen control menos, dirán, no, pues es como parte ahí de la suciedad que tiene ahí la calle. Entonces dirán, pues no se dan cuenta. Pero yo le digo control más, y es cuando ustedes empiezan aquí, y bueno, ¿cómo arreglo este pedazo? Tengo varias opciones, y una de esas opciones es la siguiente. Tengo varias herramientas. Una de esas herramientas con la cual uno puede empezar a trabajar es, entonces, tengo una que se llama herramienta de tampón de clonar, ¿cierto? Y tengo otra que es herramienta de parche. Entonces, herramienta de parche y herramienta de clonar. Empecemos con la más sencilla, herramienta de parche. Selecciono herramienta de parche. ¿Cómo funciona herramienta de parche? Hay que tener mucho cuidado. En este caso, yo lo que hago es una selección. Me coloco, por ejemplo, encima del elemento que de pronto yo quiero retocar, ¿cierto? Se hace una selección. Pero lo que yo hago es como girar. Entonces, perdón, lo vuelvo y la hago. Y mientras tengo la selección, lo que yo hago es como tratar de desplazarlo, como tratando de copiar la zona que yo quiero en la cual me copia. ¿Sí? Entonces llega un momento que, bueno, ahí como que ya quito algo, ¿cierto? Le digo aquí control D. Entonces, otra vez le digo acá, bueno, vamos a tratar ahora de copiar esta zona. Entonces, voy aquí tratando de, ¿sí? Mientras tengo ahí seleccionado, perdón, entonces, mientras la tengo ahí seleccionado, entonces si ustedes se dan cuenta, mire, me van a salir una flechita. Si yo lo pongo acá, de pronto no me la hace, pero si yo vuelvo y hago otra vez acá la selección y estoy aquí adentro, ahí sí puedo copiar, pero lo puedo copiar o hacia la dirección de allá o hacia acá o hacia acá. En este caso, yo lo trato de copiar hacia allá. Sí, trato de copiar ese color. ¿Listo? Otra vez le digo control D. A ver qué otro. Entonces, esa es una manera, mire que por aquí hay, no sé, manchitas y cosas. Entonces lo mismo, hago la selección, me ubico aquí adentro, dentro de la selección, y le digo, bueno, ¿qué color copio? Hacia allá, hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia abajo. Digamos que dónde se ve mejor. Entonces digamos que vamos a tratar de copiar por acá, ¿sí? O copiar por acá. O trato de mirar a ver dónde me trata de copiar mejor, ¿no? ¿Listo? Y le digo control D. Esa es la opción más, si se puede decir, más opción rápida que uno utiliza en retoque, herramienta de parche. Y la otra, que ya es un poquito más complicada, entonces, un ejemplo, esto es un ejemplo. Me voy a ubicar, por ejemplo, a ver qué otro pedazo puedo. A ver qué otro pedazo hay por ahí. Por ejemplo, estas manchitas que ustedes ven aquí abajo. Miren, estas manchitas de la carretera. Aquí abajo. Tengo esas manchitas de la carretera. Bueno, pudieron
trabajar la herramienta de parche? Sí. Bueno, entonces vamos a hacer la práctica con el fin de hablar aquí con algunos compañeros que me tengo algunos trabajos pendientes. Vamos a hacer una práctica, vamos a hacer una práctica y vamos a tratar de limpiar con la herramienta de parche todo lo que ustedes vean ahí como raro por ahí, como estas manchitas, por ejemplo, manchitas que ustedes vean por ahí. O sea, no le pidan a esta herramienta, por ejemplo, es que yo quiero quitar a estas personas. No se lo va a hacer, porque, por ejemplo, mire, si yo le digo, bueno, voy a quitar estas personas, si yo hago esto, hago la selección, y le digo acá, edición, le digo rellenar y le digo, según contenido normal, 100%, le digo, ok, no me lo va a hacer. O me lo hace, pero lo hace como él quiere. Entonces él dice, bueno, había una imagen de un carro por ahí cerca, la imagen de una casa por ahí cerca, y entonces él como que lee la imagen a su manera y me hace eso. Entonces no vayan a esperar a eh, que Photoshop, uno le dice, voy a quitar tal cosa y él me lo quita. Yo puedo quitar a estas personas. Es un trabajo que, bueno, demanda un poco de tiempo, pero se puede hacer. Entonces, mientras hablo aquí con algunos compañeros, vamos a hacer una práctica con los 10 minutos que nos quedan de la herramienta de parche para quitar algunas manchitas por aquí, manchas por aquí en el pasto, que ustedes basurita, por ejemplo, para que limpien algunas cositas que tengan ahí de basurita, mientras hablo aquí con algunos compañeros. Entonces vamos haciendo esa práctica, cosas que de pronto consideren que no se ven muy bien, de basurita, cosas por ahí, lo vamos haciendo. ¿Listo? Vamos haciendo eso. Entonces voy a empezar aquí de tarea. Entonces les queda arreglar la imagen con la opción de parche para quitar toda esa basurita que hay ahí. Mañana hablaré con algunos para que me compartan la imagen, o sea, que me compartan pantalla. No se les olvide que aquí, en este caso, por ahora solo le dicen archivo y le dicen guardar por ahora, le dicen archivo guardar. Y en archivo guardar por ahora me lo dejan como PSD. Entonces, archivo guardar, le colocan ciclo ruta y pónganle por ahora ciclo ruta, por ejemplo, 2. PSD, lo guardan en la carpeta de imágenes de su proyecto. Photoshop, que es un formato para seguir trabajando, y le dicen guardar. Por ahora hacemos eso y le dicen OK. Y para mañana también la tarea de la imagen de ustedes con su familia y una imagen donde ustedes quieren colocarse para hacerlo del montaje. ¿Listo? Bueno, ¿quién me hacía preguntas? Profe, buen día, qué pena. Lo que pasa es que, digamos, yo compré un computador el primero y pues la verdad me va a tocar mandarlo a garantía. Lo que pasa es que está descargando muy rápido, sí. Y la verdad me va a tocar mandarlo a garantía porque pues lo cargo y por ahí a los 20 minutos pues ya la batería baja harto, sí. Uh-huh. Y pues me va a Bueno, tocar que mandar no puedes hacer los ejercicios.